Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a narrar sobre las experiencias de nuestras prácticas en estas jornadas. Esta aventura comienza cuando hace justo 2 semestres fuimos compañeros de Trina, donde me gustó el trabajo de mi compañero Iván y lo invité para la siguiente jornada, la cual ya solo estaría integrada por dos. Él aceptó y siento que hasta el momento hemos funcionado bien, sin importar lo impulsivos que podemos llegar a ser ambos en cada momento de planear y de ponernos de acuerdo con el material didáctico, tomando en cuenta el tener que acoplarnos en nuestros tiempos libres de cada uno. Ella me invitó a ser parte de su vina y yo acepté porque me gustó la forma de trabajo y sabía que nos acoplaríamos muy bien y además todo nos saldría bien. Cuando estaban por llegarse las prácticas, dieron oportunidad de elegir la primaria a la cual asistiríamos, por medio del promedio, el cual mi compañera Karen fue una de las primeras 4 y tuvo el derecho de elegir. Eligió la Niños Héroes de Matehuala, San Luis Potosí. Después, otras compañeras comentaron que todos los salones tenían escuelas de Cedral, menos la de nosotros. Y la maestra Liliana encargada se dio una escuela, la cual eligió mi compañera por medio de una videollamada en Met. Así fue como nos quedamos en la primaria Ignacio Manuel Altamirano. El día 19 de septiembre del 2025 se nos brindó la oportunidad de presentarnos en dicha escuela para conocer lo que sería nuestra aula de prácticas, donde observamos algunas conductas y estrategias de trabajo y pudimos recaudar algunos datos interesantes para nuestras jornadas siguientes. Después para el 13 de octubre tendríamos que presentarnos nuevamente, pero ahora como ayudantía, donde se nos brindaron 3 contenidos para impartir nuestra clase. Planeamos durante 2 semanas, al igual que realizamos gafetes, material didáctico, cartulinas, juegos, etc. Esta jornada la puedo describir como una de las más difíciles, ya que se nos presenta también el aniversario, que por mala experiencia fue el 50 de nuestra institución formadora. Desde temprano, Iván y yo llegamos a la escuela Ignacio Manuel Altamirano en Cedral. Yo soy de aquí, así que me emocionaba compartir con él este espacio tan acogedor. Era el primer día de la jornada y se sentían las voces de los niños entrando a la primaria con energía. Comenzamos con los honores a la bandera. A nuestro grupo le tocó llevar a cabo dicho evento, así que, mientras se realizaba el programa, cuidábamos que los niños estuvieran en orden y guardaran silencio. Fue un poco complicado mantenerlos tranquilos, pero al final salió bien y me dio gusto verlos participar. Después, en el salón, los alumnos nos comentaron que había faltado Axel, porque lo había picado una víbora y que había faltado varios días. El maestro titular revisó la tarea que había dejado el viernes, una tabla sobre los alimentos que los niños comían durante la semana. Algunos no la habían completado, pero otros estaban muy entusiasmados contando lo que comían en casa. Me di cuenta de que muchos no desayunan bien y eso me hizo pensar en lo importante que es hablar de la alimentación con ellos. Más tarde, el maestro nos dio la oportunidad de dar la clase de lenguajes. Yo expliqué las partes del cuento mientras Iván ayudaba a mantener el orden. Los niños participaron mucho, recordaban lo que sabían y mostraron interés. Luego, al regresar del recreo, seguimos con una actividad llamada el cuento mágico. Les pedí que escribieran el borrador de su propio cuento y fue bonito verlos tan concentrados, aunque algunos aún confunden letras o les cuesta escribir. Se notaba su esfuerzo y creatividad. El martes empezamos con una dinámica en equipos. Para eso Axel ya había regresado a las clases y todos los niños lo recibieron con un abrazo. Para continuar con la actividad de los equipos, les dimos números del 1 al 5 para que se agruparan. Fue divertido, aunque algunos tardaron en organizarse. Después les tocaba la clase de educación física. Les dieron a Axel las instrucciones de que no podía correr ni jugar por lo sucedido de la víbora. Al terminar con la clase de educación física, salieron a receso. Regresando, continuamos con la actividad y entregamos fragmentos de un cuento que debían armar como un rompecabezas. Trabajaron con entusiasmo, aunque algunos se distraían. En medio de la actividad surgió un conflicto entre dos alumnos. Se dijeron cosas fuertes y el ambiente se tensó. El maestro intervino con mucha paciencia y logró que ambos reflexionaran.
Fue un momento difícil, pero también una enseñanza sobre cómo manejar las emociones dentro del aula. Más tarde continuaron escribiendo su cuento, y aunque el día había sido movido, terminaron muy tranquilos. En la última parte de la jornada trabajamos sobre los símbolos patrios, su significado y el respeto que merecen. Les di una hoja con el himno nacional, lo escuchamos en la bocina y lo cantamos juntos. Me gustó ver su entusiasmo y el orgullo con el que hablaban de México. El miércoles, los niños trabajaron en su libro con el maestro titular y luego hicimos una actividad de geometría con los cuadriláteros. Fue muy buena experiencia porque entendieron los vértices y lados y se mostraban curiosos por aprender. Más tarde fuimos a la clase de cómputo donde se emocionaron usando las computadoras. Algunos se quedaron en el aula, pero la mayoría disfrutó mucho esa clase. El jueves fue un día muy importante porque nos iba a evaluar la maestra Adriana. Mientras esperábamos, observamos la clase del maestro titular. Después realizamos una actividad sobre los símbolos patrios. Los niños escribieron por qué creen que son importantes y decoraron sus hojitas con mucho entusiasmo. Algunos dibujos quedaron muy bonitos. Antes de terminar, aplicamos el CISAT y aprovechamos para tomarnos fotos con el maestro y el grupo, ya que era nuestro último día de práctica. Varios niños nos dijeron que nos querían que no nos fuéramos, y eso nos llenó de emoción. El viernes fue el cierre de nuestra semana. Aunque ya no había tanto trabajo pendiente, se sintió una mezcla de cansancio y alegría. Recordé todo lo vivido, las risas, los momentos difíciles, los aprendizajes y el cariño de los niños. Cada foto que tomamos representa una parte de esta experiencia, desde los honores a la bandera, las clases de los cuentos, los trabajos en equipo y los pequeños gestos de afecto que nos llevamos. Después de terminar con nuestras prácticas, comenzamos a prepararnos para las siguientes, donde se nos pidió solicitar contenidos a nuestros titulares. Cuando nos los dieron, ahora sí comenzamos a planear, introduciendo actividades creativas, estrategias de trabajo y pausas activas. Esto con el fin de mantener un orden y poder tener el control del grupo. Esta vez se nos hizo más complicado, porque ahora sí planeamos totalmente solos, ya sin la supervisión de los maestros, que eligieron los contenidos anteriores. Todo fue un poco complicado, pero entretenido. Nos gustó mucho la creatividad que podemos utilizar para desarrollar cada proyecto. Nos dimos cuenta de que se nos dificulta a la hora de redactar la planeación. Ahí fue donde la maestra Triana se encargó de corregirnos y darnos tips para una mejor redacción. Después de corregir, nos pusimos a hacer el material que ocupábamos para nuestra autorización. Después tocó autorización, en la cual nos fue muy bien. En esta segunda jornada del 1 al 12 de diciembre, llegamos y los niños nos recibieron con un abrazo y el profe nos dio la bienvenida. Nos dio la indicación de ir a los honores. Los honores terminaron a las 9. Después de entrar al salón, nuestro titular, el profe Octaviano, nos dijo que nos iba a dejar el grupo todo el día. Iván comenzó con su clase mientras que el profe Octaviano salía a cada rato del salón. Nos dijo que estaban haciendo como un tipo nacimiento para su carro alegórico. Después yo comencé con mi clase de ética y lo saqué para llevar a cabo una pausa activa, el cual los niños se divirtieron pero tenían un desorden. El segundo día, 2 de diciembre, la maestra Miriam, que es la subdirectora, nos dio el aviso que el día miércoles 3 de diciembre los niños no tenían clases por junta de entrega de calificaciones, pero nosotros teníamos que ir a ayudar con el carro alegórico. Así es, nos encargaron brochas e Iván dijo que él las llevaba. Al siguiente día llevó casi una caja de brochas. Llegando nos pusieron a pintar las figuras de madera que estaban haciendo. A Iván y nuestro compañero Diego los pusieron a hacer bases donde iba a ir la figura que estaban haciendo. Yo terminé toda manchada porque no sé pintar, y mis compañeros Iván y Diego terminaron bien empolvados de la madera. Cuando se dio la hora de recreo, mi compañera Yasmín dijo que había dicho que podíamos ir a almorzar. Estábamos pensando en salir para ir. Le preguntamos a otro practicante de otro semestre y dijo que él iba a almorzar y pensamos en que sí se puede y nos salimos. Ya después estábamos preocupados por miedo a que la sub nos regañara, pero no nos dijo nada. Fue lo bueno. Después de eso, la maestra Adriana nos fue a supervisar y estábamos nerviosos,
Después que fue, pensamos que nos había ido mal por la conducta de los niños que no se comportaron del todo bien. Al final nos fue bien, y entró nuestro titular a hablar con ella de que iba a faltar 3 días de la siguiente semana, y que nos vio mucho mejor que la jornada pasada. Ya cuando iban a salir los niños, el titular me dijo que le hiciera el permiso para faltar los días 10, 11 y 12 de diciembre. Comenzamos con una nueva semana. El titular nos dio la noticia de que habían ganado en el carro alegórico. Entre plática, el titular nos dijo que diéramos la clase. Comencé con la clase de lenguajes, con la elaboración de la revista en hojas, para después pegarla en papel craft y sea en grande la revista. Cuando Iván terminó su clase de la revista, continuamos con la elaboración de cartas navideñas que el titular nos había dicho que les pusiéramos. A nosotros nos dijo que hiciéramos los buzones, y yo e Iván nos pusimos de acuerdo de que yo hacía los buzones y él las bases. A los niños les gustó mucho hacer las cartas, porque desde la semana pasada nos estaban dice y dice que querían hacer la carta. Cuando terminaron su carta, se les entregamos al profe y ahí concluyó el día. El día 11 de diciembre cumplí años y Karen les había dicho a los niños que cumplía ese día. Sentí una sensación muy bonita al ver que todos me abrazaron y algunos llevaron regalo. Siguiendo con la clase, les pusimos trabajo, pero en el momento que estaban trabajando hicieron un desorden. Karen les hablaba y no hacían caso, tenían un gritadero. En eso los regañé y les hablé fuerte, que se asustaron y se calmaron. En eso llegó su maestra de inglés y nosotros, Karen y yo, nos salimos. Yo me sentí mal por cómo les hablé en ese momento y ya no hacían tanto ruido. Ese día ya no hicieron tanto ruido, porque Iván los había regañado, pero también porque les habíamos prometido que el viernes 12 les pondríamos una película y podrían ir en pijama, porque le había ido a pedir permiso a la subdirectora por ser nuestro último día con ellos, y nos amenazábamos de que ya no se las íbamos a poner, y así nos hacían mucho caso. Concluimos con nuestro último día. Les pusimos la película de Zootopia y todos con pijama. El día estuvo muy tranquilo porque estaban viendo la película y no hacían ruido, porque si le hacían, le ponía pausa a la película hasta que guardaran silencio. Después de este momento, lo sacaron para ensayar su villancico. 5 alumnos se sentaron porque según estaban cansados y no les gustaban los pasos. En eso, mi compañero Iván les decía que fueran porque después los iban a regañar, y le contestaban que no. En eso llegó el maestro Refugio, porque ensayan todos los de 4º grado, y los regañó de que se fueran a ensayar. Mis alumnos le contestaron que no, y el profe Refugio se enojó y los llevó a la dirección, a fuerza, por no hacer caso a las indicaciones. Cuando sucedió todo esto, los niños salieron al receso y mi alumna Sofía lloró porque la habían llevado a la dirección y nunca la habían regañado. Después de eso continuamos con la película. Cuando terminó la película eran las 12 del mediodía. Karen anunció la despedida de que ya nos íbamos a ir. En eso todos nos abrazaron y lloraron. Duraron desde las 12 hasta la 1 llorando y suplicando que no nos fueran. Cuando los niños corrieron y nos abrazaron, me decían muchas cosas bonitas, me dio mucho sentimiento y lloré con ellos. Y creo que el que yo haya llorado les dio más sentimiento y me suplicaban que no me fuera. Con esto me doy cuenta de la gran huella que dejamos en cada uno de los alumnos, en cada práctica y en cada visita a diferentes escuelas, así como de salones también, y que pues el cariño que los alumnos te brindan, pues es un cariño inocente, un cariño verdadero. Entonces, pues la verdad me voy muy satisfecha con esta última jornada, deseando que vengan mejores, pero esta pues fueron mis primeros niños y yo creo que fueron los que más dejaron un sentimiento en mí.